Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Acá Mariano me decía, ¿te querés mover mucho? Estoy medio como los perros, ¿no? Cuando los atan no tengo mucha movilidad, pero bueno, contento de estar nuevamente aquí en la iglesia de Palermo. Creo que el año pasado fue la última vez que estuve. Este año estuve, pero con los jóvenes, hace un par de meses atrás. Así que estamos contentos de poder encontrarnos nuevamente. ¿Todo en orden? El micrófono se lo llevó Mariano. Esa cita es para después. Si quieren sacarla, así no nos desconcentramos, no hay problema. La cita que aparece allí en la pantalla. Bueno, la casa del medio. Algunos me decían, uy, vas a hablar de la casa del miedo. No, la casa del miedo no. Muchos piensan eso, no es la casa del miedo, es la casa del medio. Y después, al final van a entender por qué tiene ese título el tema de esta tarde. Quiero comenzar el tema contando una anécdota personal. Y quiero hacer una aclaración antes de contarla. Esta situación personal me pasó a mí antes de conocer a Cristo, ¿sí? Yo me bauticé a los 15 años, pero hasta los 15 años fui un adolescente bastante rebelde, y bueno, como cualquier adolescente uno hace sus picardías y tiene sus anécdotas, ¿no? Todos tenemos esas anécdotas. Nací en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, y allí se utiliza un término que aquí en Buenos Aires no es muy común. Capaz que alguno lo conoce. ¿Alguien sabe lo que es la chupina? ¿Alguno sabe lo que es la chupina? No saben, yo sabía, porque no es un término que se utilice aquí. La chupina es cuando los estudiantes no vamos a la escuela o no vamos al colegio. Aquí se dice hacerse la rata, ¿sí? Bueno, allá en Córdoba es hacerse la chupina. Y bueno, yo estaba allí en cuarto año del secundario y de repente una mañana no teníamos ganas de ir a la escuela con dos amigos más, una chica y un chico, éramos 3 en total. ¿Y qué hacer, no? No queríamos ir a la escuela, no me acuerdo si teníamos examen o no sé qué cosa, y no teníamos ganas de ir a la escuela. Así que digo, bueno, no vayamos a la escuela, pero ¿qué hacemos? Porque ¿qué pasa? San Francisco es una ciudad muy pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Vos no vas a la escuela, te vas a la plaza central y ¿qué sucede? Te ve todo el mundo. Justo la abuela salió a cobrar la jubilación, no sale nunca de casa, sale a cobrar la jubilación la abuela y ¿qué pasa? Y te ve allí y después va para su casa, la llama por teléfono a tu mamá, a tu papá, ya lo vi a Fernando por allá en la plaza. ¿A qué hora? Y como a las 8:30, 9 de la mañana. No, pues tenía que estar en la escuela. Bueno, suele pasar. Entonces, ¿qué hacer para no ser descubierto? Acá en Buenos Aires es sencillo. Yo vivo en Vicente López, ya con que me venga acá a Palermo, me voy a Lanús, no sé, a Avellaneda, difícil que nos vean, ¿no? Puede pasar también, puede pasar, pero hay menos probabilidades. Así que empezamos a pensar allí con los chicos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Un día muy frío, debe haber sido el día más frío del año, helado. ¿A dónde vamos? Bueno, no es morbo lo que le voy a contar, pero terminamos yendo al cementerio. Pues nosotros dijimos, bueno, vamos al cementerio y nadie nos va a descubrir, porque ¿quién va al cementerio un día de semana a las 8 de la mañana? Y allí empezamos a dar vuelta por el cementerio, ¿sí? Y llega un momento que ya, bueno, llegamos, la picardía es como que, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Estamos acá en el cementerio, estamos dando vuelta, pero teníamos que esperar hasta las 12 del mediodía, que salíamos de la escuela, más o menos para poder volver a casa. Entonces empezamos a dar vuelta, y en esas vueltas, lo que en principio comenzó como un juego, como una picardía de no haber ido al colegio, se volvió en un momento de reflexión. Y un momento de reflexión bastante profundo. ¿Por qué? Primero porque empezamos a recorrer allí los nichos en el cementerio y empezamos a buscar las fechas de cuándo las personas habían fallecido. Y nos llamaba la atención. Y de repente decía, bueno, vamos a buscar a ver la persona que más tiempo hace que está acá. Y encontrábamos personas que hacía mucho tiempo, 80 años, 70 años sepultados allí. Pero después fuimos a otro sector del cementerio y nos impactó profundamente encontrar de repente allí nichos bastante más pequeñitos. Entonces era todo un sector donde había lamentablemente
niños, bebés, que habían fallecido y que tenían de repente meses de vida. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Y esta persona, y este niño, y por qué, y por qué? Y uno se empieza a hacer un montón de preguntas. Y de repente uno viene allí andando por el cementerio y ve un rostro conocido, una fotito de un rostro conocido. Y dice, mirá, yo ni siquiera sabía que esta persona había fallecido. Y de repente encuentra epitafios también. Y hay epitafios muy lindos. El epitafio es la frase que aparece allí y hay versículos bíblicos. Y de repente por allí uno encuentra que en algunos nichos hay cartas que los familiares han dejado allí y que con mucho respeto la gente trata eso y nadie toca esas cuestiones. Entonces, uno descubre con esto que en el cementerio no solamente hay personas que están descansando, hay mucho más que eso. En el cementerio hay libros que nunca llegaron a publicarse. Hay canciones que nunca llegaron a sonar y que quedaron allí en la mente de ese autor que lo pensó en un momento, pero que la muerte lo agarró y se fue al descanso y esa canción nunca llegó a ser publicada. Hay secretos muy profundos que nunca fueron contados. Hay palabras que tampoco nunca fueron dichas. ¿Vieron esa frase que a veces utilizamos entre los amigos? Decimos, yo te cuento esto, pero esto muere con vos. Y hay cosas que están allí muy sepultadas y que solamente Dios sabe que estas personas se han llevado consigo al descanso y que nunca lo vamos a saber y que solamente Dios lo sabe. Pero hay algo más entre todas esas cosas que nosotros podemos encontrar en un lugar así. Y es que hay muchos sueños que nunca llegaron a realizarse. Muchos sueños que nunca llegaron a realizarse. ¿Cuántas personas están hoy por hoy descansando, pero que mientras estaban en vida se habían proyectado un sueño, un propósito, una idea, algo que querían llegar a lograr y por diferentes motivos nunca llegaron a concretarlo? Tal vez por cuestiones económicas, tal vez porque la situación familiar cambió, tal vez porque las circunstancias de la vida me llevaron a dedicarme a otra cosa que yo no quería, pero me fue obligando, me fue llevando, y de repente miramos para atrás y nos damos cuenta que nunca llegamos a cumplir ese sueño. Y tal vez en esta tarde, alguno de ustedes puede llegar a decir, bueno, yo en cierto sentido me siento un poquito así, porque yo hace un tiempo atrás yo tenía un ideal, tenía un sueño, y por algún motivo ese sueño o ese ideal no llegué a concretarlo. Recién hablaba con Mariano y le decía, antes de bautizarme yo quería ser profesor de educación física. Ese era mi sueño, mi ideal. Pero después conocí al Señor y me fui a estudiar teología. Ahora, nunca voy a ser un profesor de educación física, me encanta el deporte, practico deporte, yo tenía un ideal, un sueño, pero en el camino Dios cambió ese ideal y puso otro propósito mayor que el que yo tenía. Entonces hay sueños que nosotros los enterramos por voluntad de Dios, pero hay sueños que solamente los enterramos por temor, por no atrevernos, porque de repente las circunstancias cambiaron, pero que cuando miramos para atrás, esos sueños por allí nos generan cierta frustración. ¿Por qué yo no logré lo que me propuse hace 10, 20 años atrás o 5 años atrás? ¿Por qué no pude hacerlo? Entonces, el tema de esta tarde es una invitación para que nosotros podamos enfocarnos, como se llama justamente este programa, y podamos ir detrás de esos sueños y esos ideales que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, yo los invito a que ustedes abran la Biblia conmigo, porque si de sueños frustrados y de ideales se trata, hay una historia que se encuentra en el libro de Génesis que nos habla acerca de una familia muy particular. Vamos a abrir en Génesis, en el capítulo 11, Génesis capítulo 11, versículo 27 hasta el 32 vamos a leer. Génesis 11, 27 al 32. Dice la palabra de Dios, los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré.
Taré engendró a Abrán, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abrán su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Aquí nosotros tenemos un concepto de familia diferente al concepto de familia que nosotros manejamos en esta época. Porque el concepto de familia que existe en la Biblia es un concepto de clan, de tribu. Hoy nosotros hablamos de familia y ya con que digamos mamá, papá y un hijo o dos hijos, ya es familia. Pero en la antigüedad no era así. El concepto de familia en la antigüedad era un concepto de que nos movemos en grupo, nos movemos como un clan. Y este clan estaba compuesto por Taré, padre de familia, Abrán, Nacor y Harán. Esta era la familia con sus respectivas esposas. Ahora fíjense qué interesante. Da la sensación aquí que el llamado para salir de Ur de los Caldeos no lo recibe Abraham, sino que lo recibe Taré. Pero en realidad nosotros sabemos muy bien, porque Elena de Boy lo dice, que quien recibe el llamado para salir de Ur de los Caldeos era Abraham. Pero en la mentalidad del clan era imposible suponer que Abraham iba a tomar la iniciativa de salir cuando no era él el líder del clan, porque el líder del clan era Taré. Entonces, cuando Abraham recibe el llamado para salir de Ur de los Caldeos, él tiene que persuadir a quién primero, a su padre Taré. Y persuadiendo a su padre Taré, el resto de los hijos, en teoría, deberían seguir a su padre. Ahora, hablemos un poquito de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era Buenos Aires en esta época. Un lugar donde estaban todas las oportunidades, estaban las mejores universidades, estaban los mejores shoppings. Es donde si vos buscabas algo en Mercado Libre, lo tenías a la vuelta de tu casa. Y los que han vivido en el interior saben lo que sucede cuando queremos comprar algo por Mercado Libre, no está. ¿Dónde está todo? En Buenos Aires, ¿sí? Por eso cuando llegué a Buenos Aires me he vuelto un poquito vicioso con compras por Mercado Libre, ¿no? Porque me doy cuenta que me meto en Mercado Libre y está a 2 cuadras de mi casa. Y cuando lo hacía eso desde Córdoba, imposible, ¿no? Porque estaba todo lejos, ¿no? Entonces todas las oportunidades y las posibilidades eran, o estaban por así decirlo, en Ur de los Caldeos. Pero Dios lo llama a Abraham y le dice a Abraham, tenés que salir de acá, tenés que irte de acá. Y nosotros conocemos muy bien ese llamado. ¿A dónde voy a ir, Señor? Al lugar donde yo te voy a mostrar. O sea, como que es raro. Es como que Dios te llama y dice, salí de Buenos Aires. Bien, ¿a dónde? Vos salí. ¿Para dónde? Agarro Panamericana, agarro para el lado sur, agarro acceso oeste. ¿Para dónde, Señor? ¿Dónde yo te voy a mostrar? Vos salí nomás. Entonces Abraham tenía que ir a vender la idea de un producto que ni siquiera él estaba del todo convencido, pero sabía que era Dios el que lo estaba llamando. Entonces él termina convenciendo a su papá Taré. Pero fíjense que el texto bíblico dice que de Ur de los Caldeos salió Abraham, salió Taré, Harán no salió. ¿Pero por qué no salió? No salió porque él murió en Ur de los Caldeos. Es decir, él no llegó, digamos, a recibir el mensaje directamente como parte de ese clan porque él falleció en Ur de los Caldeos. Ahora, hay otro hermano en este clan y este es Nacor. Y dice el texto bíblico que Nacor no salió de Ur de los Caldeos. Al menos hasta este texto él no salió. No se sabe lo que pasó después, pero no salió. Entonces uno entiende que cuando Dios llama a una familia, y algunos se van a sentir identificados,
tal vez aquellos que tengan hermanos que no pertenecen a la fe adventista y que sistemáticamente rechazan nuestras invitaciones, se van a dar cuenta de que muchas veces nosotros podemos invitar a nuestros hermanos a recibir el mensaje de la salvación, pero no siempre ellos van a aceptar. Imagínate un diálogo entre Abraham y Nacor. Abraham diciéndole a Nacor, dale Nacor, vamos. ¿A dónde, Abraham? Y vamos donde Dios nos va a mostrar. Pero Abraham, vos estás loco. ¿A dónde nos vamos a ir? Acá tenemos todo. Tenemos salud, tenemos educación, tenemos lugares de esparcimiento, tenemos los mejores shoppings. ¿Cómo nos vamos a ir de acá? Y Abraham no lo pudo persuadir a Nacor para que salieran. Entonces, trayendo esto a nuestra época, no te sientas mal si en algún momento determinado le querés llevar el mensaje de la salvación a un hermano tuyo o un familiar cercano y ese te dice que no. Porque eso es tan viejo como este relato bíblico. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados con miembros de nuestra propia familia porque ellos no quieren aceptar el mensaje de la salvación? Gente, bienvenido al mundo real, esto es así. Nosotros damos la invitación, Dios es el que termina convenciendo, pero siempre y cuando la persona se deje convencer. Entonces, Abraham, con toda la frustración del mundo, ve cómo su hermano Nacor decide rechazar el llamado de Dios. Ahora, nosotros nunca vamos a ser Nacor. En esta historia, nunca vamos a ser como Nacor. ¿Saben por qué? Porque si estamos aquí en esta tarde, es porque en un momento de nuestra vida, tal vez hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, en un momento de nuestra vida, nosotros decidimos salir de Ur de los Caldeos. Nosotros decidimos salir de las comodidades de este mundo y nos sumamos a esa peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia la Canaán celestial. Es decir, si estamos aquí en esta tarde, no somos como Nacor, pero de la puerta para afuera hay muchos Nacores. Hay muchos Nacores. Hay muchas personas que nunca van a aceptar ese mensaje de la salvación. Ahora, ¿qué dice Elena de White en relación a este hecho puntual? Vamos a poner la cita que aparece allí, la que estábamos viendo hace un rato en la pantalla. Ahí está. Es una cita un poquitito extensa, pero prestemos atención. Muchos continúan, dice Elena de White, siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Y acá me voy a detener un poquito, porque hay toda una movida en este tiempo del misticismo religioso. ¿Cómo se manifiesta Dios con nosotros? ¿Porque se aparece en una nube, con una luz, o escucho su voz allí? No. Aquí el texto es claro. Acontecimientos de su providencia, pero por sobre todas las cosas, las enseñanzas de su palabra. Es a través de la palabra de Dios cómo Él se comunica con nosotros. Y es a través de la palabra de Dios cómo Él va formando nuestra mente de tal manera que nosotros vamos decidiendo a favor de Él. Sigue diciendo la cita: se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, y que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajo y sacrificio. Mucha gente se perderá haciendo cosas buenas, porque tal vez una carrera universitaria no tiene nada de malo, siempre y cuando esa carrera me permite a mí crecer espiritualmente. Pero si esa carrera universitaria, ese trabajo, ese oficio, esa amistad, esa relación de noviazgo, cualquiera sea la situación, no me ayuda a mí a crecer espiritualmente, es muy probable que vos sientas el mismo llamado que sintió Abraham. ¿A qué? A dejar eso. Porque Ur de los Caldeos, además de ser un lugar geográfico, espiritualmente hablando, significan muchas cosas. Ur de los Caldeos es todo aquello que no te permite crecer espiritualmente. Ur de los Caldeos es aquello que
no te permite tener una comunión con Dios más intensa. Entonces, Dios no podía formar su pueblo mientras Abraham y su familia se mantuvieran en Ur de los Caldeos. Y vos no vas a poder llevar adelante los planes que Dios tiene para vos si seguís en Ur de los Caldeos, si seguís manteniendo de repente amistades que no te hacen crecer espiritualmente, si seguís teniendo de repente una relación de noviazgo que a lo mejor no te hace crecer, si seguís teniendo de repente un trabajo o una profesión que tal vez te da muchos beneficios económicos, pero que no te permiten crecer. Entonces capaz que Dios llama por allí. Entonces eso es Ur de los Caldeos para nosotros hoy. Sigue diciendo la cita. La siguiente diapositiva. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda, de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Y la cita termina diciendo, una pregunta, siguiente diapositiva. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancias por amor de Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. ¿En qué consiste la fe de Abraham? Consiste en dejar aquellos planes propios y hacer los planes de Dios. Esa es la fe de Abraham. En dejar aquellas cuestiones que me generan cierto placer o cierta comodidad, que no necesariamente son malas, pero que no me permiten crecer hasta el nivel que Dios quiere que yo crezca. Por eso es que a Abraham se lo llama el padre de la fe, porque él tuvo que dejar todo. Él tuvo que dejar absolutamente todo, y sin que Dios le mostrara un plano de cómo iba a ser esa tierra prometida. Pero él tenía que salir. Por eso se lo llama el padre de la fe. Ahora, la pregunta allí de Elena de White, ¿quién está listo? Y yo creo que no estamos listos, porque esto se cultiva. Fíjense que Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Entonces el concepto del desarrollo de esa fe que Abraham tenía era una fe que tenía que ir en progreso. Y es verdad que Abraham en un momento determinado dijo que su esposa era su hermana por temor a que lo maten. Entonces, ¿cómo puede ser el padre de la fe? No, es el padre de la fe. Pero la fe no se produce así por arte de magia. La fe es un proceso, es una semilla que yo siembro, que va creciendo y que a lo largo de los años va dando su fruto. Y que yo nunca llego a alcanzar el máximo ideal, porque esa fe y ese crecimiento espiritual seguirá aún por el reino de los cielos. Entonces, si yo siento que en mi fe de repente estoy estancado por algún motivo y estoy como con un tope allí, no puedo crecer, tal vez es porque Dios me está llamando a dejar ciertas cuestiones que me están impidiendo a mí crecer espiritualmente. Ahora, fíjense qué interesante. Sale la familia de Ur de los Caldeos, pero llegan hasta un sitio, y ese sitio al cual ellos llegaron se llama Harán. ¿Qué notan de interesante en este lugar geográfico llamado Harán? Llegaron hasta un lugar, dice, salieron de Ur de los Caldeos, se fueron en peregrinación y llegaron hasta un lugar que se llama Harán. Harán era el nombre del hijo que había fallecido y que no había salido de Ur de los Caldeos. Saben que los teólogos sostienen que este lugar geográfico no existía. Pero ellos empezaron su peregrinación y llegaron a un punto y por algún motivo ellos se estancaron allí y se quedaron allí.
Y se quedaron una semana y 2 semanas y las familias empezó a crecer y de repente las riquezas empezaron a multiplicarse y las vacas y las ovejas y las gallinas y demás. Y de repente se armó como una comunidad. Pero dijeron, estamos viviendo aquí en este lugar y no tenemos nombre. Entonces algunos teólogos creen y dicen que como no tenía nombre, dice, le vamos a poner Harán. ¿En memoria de quién? De este familiar nuestro que ha fallecido. Ahora, vamos a poner la siguiente diapositiva. Miren qué interesante. Allí nosotros encontramos que ellos salieron de Ur de los Caldeos y subieron hasta Harán. Más o menos, la distancia entre Ur de los Caldeos y Canaán, haciendo este recorrido que ustedes ven allí, son aproximadamente unos 1.600 kilómetros, más o menos, ¿sí? Pero desde Ur de los Caldeos hasta Harán son aproximadamente unos 900 kilómetros, es decir, un poquito más de la mitad del recorrido. Pero fíjense qué interesante. No sabemos los motivos por los cuales ellos se detuvieron allí, pero lo que sí sabemos es que Taré murió en Harán. Y déjeme decirle una cosa, no era el plan de Dios que Taré muriera en Harán, porque él salió para ir ¿a dónde? A Canaán, y ellos tenían que llegar a la tierra de Canaán, pero se demoraron. ¿Saben lo que significa el nombre Taré? O uno de los significados que tienen, el que se demora. El que se demora. Entonces Taré tal vez estaba viejo, tal vez se cansó, tal vez hubo alguna situación que lo hizo estancar y allí se quedó y se murió. Y eso que yo les contaba al principio, de que hay mucha gente que está sepultada y que nunca llegó a cumplir sus planes, es sencillamente porque tal vez le faltó la fuerza para el sprint final y para poder llegar a alcanzar esa meta que se propusieron. Y hoy, Harán, en nuestra época, también existe. Harán es todo eso que te demora, es todo eso que te frena, es todo eso que te hace detener, es eso que le ha puesto un tope o una traba a tu vida espiritual, que puede tomar forma, como decía Ellen White, de un montón de cosas, carreras, amistades, relaciones, todo lo que te hace demorar. Eso es Harán. Y déjeme decirle una cosa, todos en algún momento de nuestra vida espiritual nos hemos estancado en Harán, todos, en algún momento. Pero no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Porque fue necesario que Taré muriera para que la peregrinación siguiera. Yo no sé si fue Taré el que frenó esta peregrinación. Recuerden que él era el líder del clan y Abraham, siendo su hijo, no podía ir por encima de él porque tenía que respetar la voluntad de su padre por cómo se armaba la familia de aquella época. Pero fue necesario que Taré muriera para que ellos siguieran su peregrinación. Y haciendo una aplicación espiritual de este tema, es necesario, mis queridos hermanos, a veces matar muchas situaciones o que muchas cosas mueran en nuestra vida para que podamos seguir avanzando. Porque si esas cosas no mueren, vamos a morir en Harán. A veces tenemos que matarlas. Ojo, no sacamos a matar a nadie acá, porque si no vamos a ir todos presos, ¿no? Estamos hablando en sentido espiritual y figurado. Pero hay cosas a veces que nosotros necesitamos matar. Y nosotros sabemos muy bien. Porque fíjense lo que sigue diciendo el texto bíblico en el capítulo siguiente. Versículo 1 del capítulo 12. Muere Taré y viene palabra de Jehová y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es decir, Abraham, no te quedes acá en Harán. Es muy lindo, sí, tenés tus vaquitas, tus ovejas, la familia creció,
acá enterraste a tu papá acá, pero no te tenés que quedar acá, ¿sí? Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, allí Abraham recuerda esa promesa, deja de estar estancado y termina por completar esos 700 kilómetros que faltaban. Y el versículo 5 dice: tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ese era el objetivo, esa era la meta. La casa del medio. Bueno, fíjense que más o menos está allí en el medio, ¿no? Y esa casa del medio es un lugar que nos frena, que nos estanca. Dice que en los Alpes suizos hay un lugar donde las grandes empresas suelen llevar a sus empleados para que ellos desarrollen trabajo en equipo y los llevan a un lugar a escalar un cerro. Entonces, agarran a todos sus empleados, los cargan allí a un transporte y los dejan en la base, en el pie de ese cerro. Les proveen mochilas, les proveen calzado, les proveen toda la indumentaria necesaria para que ellos puedan escalar. Entonces, una vez que ellos arman allí sus carpas y se instalan, al día siguiente, bien temprano en la mañana, ellos atacan la cima de ese cerro. ¿Cuál es el objetivo o el propósito? Trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina, generar vínculos entre ellos. Muy buena la iniciativa. Ahora ellos, tipo 6 de la mañana, empiezan su recorrido. Y más o menos, cerca del mediodía, 11, 12 del mediodía, llegan a un lugar que está pensado así, que se llama la Casa del Medio. Y la Casa del Medio es un lugar que recibe a todos los escaladores. Ellos entran allí y es un lugar fantástico, ¿no? Porque tienen allí una chimenea, hay mesas donde ellos se pueden sentar y tomar café caliente, chocolate, les dan de comer, ellos pueden sacarse el calzado, pueden relajarse un momento, pero la idea es tener una parada técnica para tener fuerzas para el último trayecto. Ahora, cuando llega la hora de seguir el camino, dice que no es obligatorio que todos sigan. Entonces el guía, después que se alimentaron, descansaron y estuvieron allí charlando y demás, dice: bueno, muchachos y chicas, vamos a seguir, pero no es obligatorio. Y el administrador de esa casa dice que aproximadamente el 50% de los que empezaron el ascenso se quedan allí. Dice: ya llegamos hasta acá, estamos tan lindos, mirá el paisaje que tenemos acá, abren la ventana, de un paisaje hermoso. Así que el guía dice: bueno, los que están listos y quieran seguir, vamos, el resto se queda. Entonces ellos siguen. Ahora, el administrador de esa casa dice que más o menos unas 2 o 3 horas después, cuando el grupo que sale llega a la cima, hay una costumbre que se toca como una especie de sirena y que se escucha, ¿sí?, hacia todos los alrededores, y ese sonido llega hasta la casa. Y es interesante notar, dice este administrador, que ese lugar que se había convertido en un lugar de tertulias y de charlas y de guitarreada y de juegos y demás, cuando escuchan el sonido, toda la gente se asoma a la ventana y pueden ver allá chiquititos el grupo de personas que llegaron a la cima. Y ese lugar, que era un lugar de alegría, se convierte verdaderamente en un funeral. ¿Por qué? Porque las personas que están en la casa nunca van a experimentar el gozo de haber alcanzado la meta.
Nunca. La casa del medio. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos una meta bien clara en esta vida. Y no es terminar una carrera, no es formar una familia, no es tener la casa propia. El sueño de la casa propia. Sí, el sueño de la casa propia puede ser, pero no acá. Allá ya la tenemos. El procrear celestial, ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, no nos estanquemos, porque el diablo es muy astuto para generar instancias en las cuales él hace que nosotros sintamos esa falsa comodidad, pero después nos damos cuenta de que hemos perdido de vista el foco, hemos perdido de vista el objetivo. ¿Saben que un pastor supo decir una vez? La llamó a su esposa y le dijo: mi amor, ¿vieron esos momentos de reflexión que todos tenemos, ¿no? A veces como que estamos allí y tenemos nuestro momento de iluminación, y ahora dijo: mi amor, quiero decirte algo y quiero que cumplas mi voluntad. Si el día de mañana vos te morís antes que yo me muero antes que vos, si el día de mañana yo me muero antes que vos, yo quiero que en mi placa, allí en el epitafio, vos pongas este versículo. No va a estar en la pantalla, es el que leímos recién. Y salió para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegó. Si la muerte nos alcanza, mis queridos hermanos, antes de que Cristo venga, que nos halle con ese deseo en nuestro corazón. Y si Cristo viene en nuestra generación como esperamos, que nos encuentre esperándole con los brazos abiertos. Porque ese es el principal objetivo que nosotros tenemos en esta tierra: llegar a la Canaán celestial. Y salió para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegó. Que Dios nos bendiga.